Y la palabra de Dios dice: mas no ruego solamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Ahora damos paso a nuestro hermano Francisco Soto Soto con el mensaje del día de hoy, comunión con la gente de Cristo. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Santo, Todopoderoso, te doy muchas gracias por tu gran amor y misericordia, porque podemos ver a la luz de tu palabra, Señor, estos temas, Señor, importantes, Padre Santo, porque son relacionados a la práctica diaria, Señor, y constante que debemos de tener como cristianos, Señor. Dios Todopoderoso, dirige tú esta predicación, que sea para tu honra y tu gloria primeramente y para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, como has hablado al mío, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñes en esta tarde, Señor. Por favor, Señor, te pido todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta ya tarde. Y el tema, como bien se dijo, es el comunión con la gente de Cristo. Estamos viendo, hermanos, estamos en el mes del esfuerzo cristiano, y los temas que ellos escogieron, hermanos, son los 4 principios del esfuerzo cristiano. Este es el segundo principio de ellos, así es de que tiene que ver, hermanos, con la práctica diaria. Ciertamente ahorita vamos a ver en qué parte de la palabra de nuestro Dios y por qué decimos comunión con la gente de Cristo. Vamos a ver la parte teórica, dijéramos, pero realmente lo difícil, hermanos, de estos temas no es el exponerlos o el buscar la base bíblica, sino lo difícil de estos temas, hermanos, es ponerlos en práctica, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver precisamente. El poder tener comunión se dice fácil, se dice sencillo, pero implica realmente, pues no un esfuerzo, sino una renunciación, el renunciar totalmente a lo que cada uno de nosotros somos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hemos leído, hermanos, 4 versículos de la palabra de nuestro Dios, pero vamos a centrar nuestra vista ahí en el versículo 21, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y antes de entrar, hermanos, a lo que es el versículo como tal, hermanos, quiero que entendamos o que veamos rápidamente, hermanos, lo que es la definición de la palabra comunión, ¿sí? Porque de ahí se va a derivar todo lo demás. La palabra comunión, hermanos, hay muchos, si entramos ahí al internet y le pedimos la definición, hay muchas definiciones, pero la más que cumple, hermanos, con lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es esta que encontré. Viene del latín, hermanos, y la podemos dividir en dos palabras, esto que es comunión. Una que es com, que se refiere a común, y la otra que es unus o unidad, que si lo juntamos, hermanos, entonces es el poder estar unidos por algo en común, ¿sí? Hay algo que nos une para poder, o hay algo o varias cosas que nos unen para poder estar en concordancia y poder avanzar bajo un mismo deseo y bajo un mismo objetivo, hermanos, ¿sí? Y esto, hermanos, ¿por qué? Porque el cristiano
como cristianos tenemos un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? ¿Cuál es nuestra meta, hermanos, como cristianos? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo también mencionaba y decía que él prosigue al blanco, dice, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Y cuál era ese blanco? Alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Y para esto de la comunión, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo, ¿sí? Ahora dice el tema comunión con la gente de Cristo. ¿Por qué no dice comunión con tu prójimo? ¿Por qué no dice comunión con todos los hombres? Dice comunión con la gente de Cristo, hermanos. ¿Por qué? No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de nuestro Dios y es muy clara. 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A lo mejor nos parece un extremo esto, y no se refiere cuando dice no os unáis en yugo desigual solamente al matrimonio, se refiere a todas las áreas de nuestra vida, hermanos. ¿Qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros andamos, hermanos, conforme nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vivimos bajo el temor de nuestro Dios, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, está moldeada por la palabra de Dios, o debiera estar moldeada por la palabra de Dios. No así al incrédulo, hermanos, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela. Tú le puedes decir, vamos a hacer esto porque la palabra de Dios nos invita a que vivamos de esta manera. ¿Qué te va a decir tu compañero de trabajo que no cree en Dios? Tu compañero de escuela. Te va a decir, pues anda, ve, que te vaya bien, ¿no? Yo me voy acá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque ellos no piensan en la palabra de Dios antes de actuar, ellos no piensan en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos pide en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, de manera muy clara y muy contundente, lo dice, ¿sí? Y por eso el tema es comunión con la gente de Cristo, porque una verdadera comunión, hermanos, solamente la podemos tener con los cristianos, con los que nuestra base de principios, de creencias, son exactamente las mismas, hermanos. Y les digo que es difícil el llevar a la práctica el tema, porque en la realidad muchas veces pareciera que tenemos mejor comunión con la gente de afuera que con los cristianos, que con los hermanos de la iglesia. Cuando la palabra de Dios nos enseña que debe ser al contrario. Nuestra verdadera comunión, hermanos, la podemos tener solamente con la gente de Cristo, con aquellos que tienen a Cristo en su corazón, si es que nosotros también tenemos a Cristo en nuestro corazón. No quiere decir que no vamos a convivir con el resto de la gente. No quiere decir que a lo mejor no tenemos algo en común. Por ejemplo, pues si yo estudié ingeniería en electrónica, pues por un tiempo tuve eso en común con toda la gente, ¿no? Que iba y estudiaba la misma carrera que yo y teníamos ese mismo fin de terminar esa carrera, ¿sí? Pero en el resto de mi vida, en lo que soy realmente
como persona, lo que me caracteriza en cada uno de los hechos y mi forma de pensar, no coincidía como con 2 o 3 compañeros, por ejemplo, que estudiaban allí, porque también eran cristianos, pero con el resto no. Y el resto organizaban sus fiestas, sus convivios no cristianos. Y entonces los que éramos cristianos, o nos uníamos a ellos, no, ¿verdad? Pensábamos de diferente manera, actuábamos de diferente manera. Nuestra comunión era diferente y eso debe ser una característica de nosotros. Y por eso, hermanos, el término de comunión con la gente de Cristo, ¿sí? Y esta enseñanza, hermanos, aunque estamos en el mes del esfuerzo cristiano y es principalmente para los jóvenes, pues es una enseñanza para todos nosotros, hermanos. ¿Cómo debemos de convivir? ¿Cómo se puede dar esa verdadera convivencia entre nosotros, hijos de Dios, entre nosotros, cristianos? Y ahora sí, entrando a ese versículo, hermanos, aunque es un solo versículo, hermanos, no lo vamos a separar tampoco del contexto ni del resto de la palabra de nuestro Dios, lo vamos a estudiar en todo. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo, hermanos, es parte de una oración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Una oración que está haciendo en los últimos momentos de su vida, los últimos días de su vida, está elevando una oración a su Padre y Él le pide por sus discípulos, ¿sí? Si leyéramos todo el capítulo 17, allá en el versículo 1, vemos precisamente ese momento en el que nuestro Señor Jesús hace esta oración. Dice allá en el versículo 1 del capítulo 17, Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía que la muerte de Él estaba cerca, que el momento de su partida estaba ya a unos días, a unas horas. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros si supiéramos que nuestra muerte está cerca? ¿Qué hace normalmente alguien, hermanos, cuando ya está enfermo, ya sabe que pronto va a morir? ¿Y qué hace con sus seres queridos? ¿Los junta para qué? Pues seguramente, hermanos, para hacerles los encargos que él considera más importantes, los pendientes que probablemente tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo con sus seres queridos ya es corto, ya es poco, de un momento a otro partirá a la presencia del Señor. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros si tuviéramos la oportunidad antes de morir de hacer una oración por nuestros seres queridos? ¿Qué le pediríamos a Dios? Que se pudieran sacar el melate, la lotería. ¿O qué le pediríamos? Si tenemos familiares, hermanos, que no conocen a Cristo, ¿qué le pediríamos a Dios si supiéramos que es nuestra última oración, hermanos, antes de partir y antes de ir con el Señor? Que los llamen, ¿verdad? ¿Y qué le pediríamos para nuestros seres queridos que ya conocen a Cristo? Pues que los reafirme. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es lo importante en la vida del cristiano. Así es de que Jesucristo, hermanos, en este momento, cuando se acerca a su muerte, pide a Dios algo importante. Y si se fijan, hermanos, a lo largo de toda su oración que hace allí en el capítulo 17, el tema central es este: la unidad, la comunión entre aquellos que han creído en Cristo. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Ya lo acabamos de leer.
Dice el versículo 22, para que sean uno. Si seguimos leyendo ahí los versículos en Juan 17, dice el versículo 22, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, si nos regresamos tantito, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Luego dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es una preocupación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, antes de morir, pedirle a su Padre por la unidad de sus discípulos, y no solamente de sus discípulos, sino de todos aquellos, dice el versículo 20, mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos, hermanos, todos nosotros. Ruega, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a su Padre por la comunión que debe de haber entre nosotros como cristianos. ¿Por qué es importante, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué considera Él algo muy importante la comunión entre sus discípulos y entre todo el pueblo cristiano? Él mismo lo dijo. En otro pasaje de la palabra de nuestro Dios dice, todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? No permanece. Está pronto a ser destruido. De ahí la importancia, hermanos, de la comunión que debe de haber entre nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, si como iglesia de Cristo, cada quien jala para sus propios intereses? Cada quien hace lo que mejor le parece. ¿Podremos funcionar? ¿Podremos seguir adelante? No, nunca. De ahí, hermanos, que sea importante para nuestro Señor Jesucristo pedirle a su Padre por la comunión entre nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno, le pide nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Le ruega entonces para que podamos ser uno, pero no lo deja allí, hermanos, no nada más así de pasadita, Señor, te ruego para que les ayudes, para que sigan en unidad, sino que nos deja la enseñanza de cómo podemos lograr y cómo podemos tener comunión realmente unos con otros. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y entonces Él se pone como ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo se pone como ejemplo. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. De esa manera tiene que ser la vida del creyente para que podamos tener comunión unos con otros. Cuando Dios nos hizo, hermanos, cuando Dios nos creó, dice la palabra de nuestro Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, bajo esa forma en que nos creó Dios, pues no le costaba trabajo al ser humano ser uno con Dios. Si estudiáramos más a fondo ese tema, pues veríamos que el ser humano tenía escrito en su corazón la ley de Dios y la podía poner en práctica al 100% en su vida. No había pecado, estaba en un estado de inocencia, dice la palabra de nuestro Dios. Podía ser uno con Dios en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de actuar, en todo. Podía ser uno con Dios. Pero el ser humano cayó de ese estado y caímos en un estado de pecado. Se distorsionó, hermanos, esa imagen y semejanza que tenemos de nuestro Dios se distorsionó por causa del pecado. Y ahora el ser humano es egoísta, ¿sí? Porque fue prácticamente el primer principio que le sembró ahí Satanás en el corazón del ser humano. Mira,
tú vas a ser como Dios. Si tú comes de ese fruto, tú vas a ser, yo voy a ser como Dios, pensó Eva, y pues comió y le dio también, dice, a su marido. Y ese egoísmo, hermanos, lo venimos cargando y lo venimos arrastrando a causa del pecado que mora en nosotros. Y ese egoísmo que nos caracteriza a todos, hermanos, a todos, es lo que dificulta que haya comunión, aún entre los hijos de Dios, que haya comunión aún entre cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un reto, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a ese punto, ¿cómo es la comunión de Cristo con su Padre? Porque dice allí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿sí? Rápidamente unos versículos que nos ayudan a entender cómo es esa comunión. Jesucristo, hermanos, es el mejor ejemplo que podemos tener del estado en el que estaban Adán y Eva. Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos tener de la comunión perfecta que debe tener el ser humano con Dios. Por eso nos remitimos a Él. Y dice Jesucristo allá en Juan 5:19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, nada puede hacer el Hijo, nada puede el Hijo hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nada, nada, sí, absolutamente, dice Jesucristo, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cuántos años tenía Jesús, hermanos, cuando se perdió allá en el templo? Que lo llevaron sus papás. 12 años. ¿Dónde se quedó Jesús? Con los doctores de la ley, ¿verdad? Tenía 12 años, hermano. Y los doctores estaban así de que lo que les platicaba, lo que comentaba con ellos, ¿sí? Y cuando lo encuentran, le dice Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde ahí lo vemos. Esa comunión perfecta, hermanos, que había entre Jesús y su Padre. Ahí mismo en Juan 5:17 dice, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús trabajaba en los negocios de su Padre. No tenía negocios propios, no tenía cosas que le ocuparan más que las cosas de su Padre. Esa era la comunión que tenía nuestro Señor Jesucristo con su Padre. ¿Cómo es la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios? Sabemos en cada momento de nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para unirnos a esa voluntad. Cada día que vivimos, hermanos, podemos pensar en cómo Dios está trabajando en alguna situación, hermanos, que se nos presente en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Podemos en ese momento identificar qué está haciendo Dios, por qué yo estoy en esa situación. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida para poderme unir a Dios en esa situación? Eso es lo que dice aquí. Dice, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cada instante, cada día de nuestra vida, podemos ver cómo Dios está trabajando en nosotros, en nuestro derredor, para unirnos a ese trabajo. Hay esa perfecta comunión, hermanos, en nuestra vida para con Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos. No podemos ir a otro ejemplo, podemos tomar también a lo mejor algunos personajes,
como fue el apóstol Pablo o personajes que tenemos en la Biblia, pero nuestro mejor ejemplo, hermanos, es Jesucristo. Y si nosotros, hermanos, pensamos y queremos agradar, todos, hermanos, todos, cada uno de nosotros, a nuestro Dios, ¿creen que nos sea difícil tener comunión? No debiera, ¿verdad? No debiera. Pero cuesta trabajo, hermanos. Cuesta trabajo querer agradar a Dios en nuestra vida, hermanos, porque implica renunciar a lo que somos nosotros, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que consideramos que es mejor. Y así lo dice el apóstol Pablo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿A qué renunció Pablo, hermanos? A todo, no solamente a sus cosas materiales, a todo su pensamiento. Él pensaba que matar a los cristianos era lo mejor. Eso pensaba él. Así había sido instruido. Era un buen judío. Renunció a todos sus principios, a todo eso que él pensaba que era lo mejor, y entregó su vida completa a Cristo, a vivir conforme Cristo se lo pedía. Él mismo, allá escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo les dice, hablando del hombre, en un versículo allá en 1 Corintios 2:16, hablando del hombre natural y del hombre espiritual, esto es del cristiano y del no cristiano, les dice a los corintios, dice que nosotros, los cristianos, dice, tenemos la mente de Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la pregunta en este momento sería, ¿realmente tenemos la mente de Cristo? ¿O seguimos con nuestra mente, hermanos? ¿Realmente nos mueven los intereses de servir a Dios y de glorificar a Dios? ¿O nos siguen moviendo nuestros propios intereses? No es fácil, hermanos, renunciar a nuestro yo. No es fácil renunciar a nuestros intereses porque está muy arraigado, hermanos. El pecado está muy arraigado en la vida del ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice que es una lucha diaria que tenemos que enfrentar. Dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que sé que conforme a la palabra de Dios debo hacer, no lo hago. Me gana muchas veces, dice el apóstol Pablo, la ley de la carne, del pecado que está en mi vida. Seguimos viviendo y nos siguen ganando nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, lo que nosotros consideramos mejor. Pero día con día tenemos que enfrentar esa lucha, hermanos. Y aquí en la iglesia, hermanos, aquí en la iglesia, entre nosotros, como hijos de Dios, como comunidad cristiana, como iglesia que somos para nuestro Dios, pues tenemos que poner en práctica, hermanos, las prácticas de nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo era Él, hermanos, para con los demás, para con las personas, para con sus discípulos? ¿Cómo era, hermanos? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Él, hermanos, compartía alegrías y tristezas con los demás. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucedió con Lázaro? Lloró. Él sabía, hermanos, que Lázaro iba a resucitar, porque era el propósito de lo que había ido a ese viaje, ¿verdad? A resucitar a Lázaro. Entonces, cualquiera de nosotros diríamos, ¿y entonces por qué lloró? Pero en ese momento, hermanos, él estaba llorando con los que lloran. ¿Cómo estaba toda la familia de Lázaro? Triste.
¿Qué pasa si Jesús hubiera llegado? Ya, dejen de estar tristes, ¿qué les pasa? ¿Por qué se ponen así? ¿Esa hubiera sido la actitud? Yo creo que no. Lloró con los que lloran, aunque sabía él que iba a resucitar a Lázaro y les dio el mensaje y les predicó lo que les tenía que predicar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, se los dijo. Pero en ese momento lloró con los que lloran. A veces, sobre todo cuando a alguien de aquí de la iglesia pierde a un ser querido, nos preguntamos y decimos, ¿a qué horas irá a hacer el sepelio? Ay, si es muy tarde, no, pues ya mejor no voy porque pues yo tengo que ir a trabajar al otro día, o yo tengo que ir aquí, o yo tengo que ir acá. En lugar de pensar, pues nuestros hermanos están tristes. Y podemos compartir con ellos, estar en compañía con ellos en ese momento. Cuando vemos a algún hermano aquí en la iglesia, hermanos, si somos observadores, si nos damos cuenta y vemos a algún hermano preocupado, angustiado, nos acercamos a él, le preguntamos, ¿qué te pasa, hermano? ¿Te puedo ayudar en algo? Pocas veces, hermanos, lo hacemos. Estamos viendo que ahora termina el culto porque ya se nos hace tarde para irnos. No, quedarme a platicar con algún hermano a ver qué le pasa, pues implica tiempo. No es el ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús, como dice la palabra de Dios, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran, eso lo ponía en práctica nuestro Señor Jesús, día con día, momento a momento, con quien lo necesitaba, Él allí estaba. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Quién les hacía caso? Nadie les hacía caso. Al contrario, llevaban una campanita que tenían que ir tocando y la gente se hacía a un lado para no acercarse a ellos. ¿Qué hizo Jesús? No solamente les hizo caso, les sanó, habló con ellos, los atendió. Escuchar y consolar era una práctica de nuestro Señor Jesús. Tener compasión, hermanos, por el necesitado era una práctica de nuestro Señor Jesucristo. Recordando, hermanos, los últimos días, ¿qué hizo con sus discípulos nuestro Señor Jesús? Ese día antes de partir el pan y tener esa última cena, ¿qué hizo con ellos? Dice que los sentó a todos y ¿qué hizo? Les lavó los pies. Ese servicio, hermanos, era pues de lo más bajo que tenían, o sea, un esclavo en casa de una persona, ponían a un esclavo a que le lavara los pies a las personas, ¿sí? Cuando llegaba una persona a una casa, pues como llegaban caminando, tenían que caminar mucho para llegar de un lado a otro, sus pies llenos de tierra, entonces le ofrecían, si era una manera cordial de recibir a una persona en una casa, lavarle los pies y ponían a un esclavo a que hiciera ese servicio. No era el amo de la casa que decía, a ver, ven, pásale, te voy a lavar los pies y pásale, siéntate y te voy a atender. Quien le lavaba los pies era un esclavo. Pues a ese punto llegó nuestro Señor Jesucristo y les puso ese ejemplo a sus discípulos. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en esa parte de nuestra vida? El servicio a nuestro Dios, el servicio a nuestros hermanos.
¿Con qué mentalidad o con qué idea venimos al templo? ¿Servir o ser servidos? Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Y así como sucedió con Pedro, que le decía a Pedro, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Pero al final accedió y Jesucristo le lavó los pies. Como un ejemplo de lo que era lo que teníamos que hacer también nosotros. Y se los dijo claramente nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Allá en Mateo 20, 26. El que quiera ser primero será vuestro siervo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es fácil, de verdad es fácil a veces criticar, señalar, cuando sentimos que no se hizo algo bien en la iglesia, cuando sentimos que no se están haciendo bien las cosas. Cuando sintamos eso, lo que sentimos que no se está haciendo bien, hermanos, vamos a hacerlo. Hagámoslo nosotros, eso es el servicio. Involucrémonos, cooperemos con nuestro tiempo, con nuestra mano de obra, con lo que podamos para poder mejorar eso que sentimos que no se está haciendo bien. Eso es el servicio. Servir, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hay del perdón, hermanos? ¿Qué hay del perdón? ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos perdonó a cada uno de nosotros? ¿Y qué nos sigue perdonando a cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué dio nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros para que Dios pudiera perdonar todos nuestros pecados? Su vida misma, ¿verdad? Vean al grado de donde llegaba el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en la cruz, todo el mundo ahí gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, todo su pueblo, que yo creo que lo mejor que hubiera pasado pues era que lo aceptaran como el Mesías, ¿no? Pero no lo aceptaron y pedían que lo crucificaran. ¿Y qué pidió él en ese momento a su padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo andamos en esa área, hermanos? ¿Nos cuesta trabajo perdonar? Muchísimo, hermanos. Apenas nos sentimos ofendidos en algo, en algún aspecto de nuestra vida y ya no juego, ya voy. No es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Perdonar es lo que nos enseña nuestro Dios. Todos estos, hermanos, son principios que nos ayudan o prácticas que tenía nuestro Señor Jesucristo y que si nosotros las ponemos y las aplicamos en nuestra vida, nos van a ayudar a tener comunión unos con otros. Dejando nuestra mente, dejando lo que nosotros pensamos o creemos que es lo mejor, abrazando lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra en su palabra que es lo mejor, podemos, hermanos, realmente tener comunión unos con otros. Jesucristo, hermanos, decíamos, es nuestro ejemplo vivo, hermanos, de lo que es la imagen de Dios en cada uno de nosotros.
Jesucristo es el ejemplo a seguir. ¿Cómo estamos, hermanos, cada uno de nosotros? En primer lugar, ¿ya hemos renunciado a nuestro yo? ¿Realmente tenemos la mente de Cristo? ¿Realmente Cristo vive en nosotros, en nuestro corazón? Nuestra prioridad, hermanos, en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. En cada momento y en cada situación que vivimos, ¿está Dios en nuestra mente en ese momento y estamos pensando cómo está actuando Dios en nuestra vida? ¿Lo estamos considerando a Él en cada decisión que tomamos? ¿Realmente, hermanos, reflejamos a Dios en nuestra vida? Porque esa es la última parte del versículo, ¿no? Dice, nuestro Señor Jesucristo le pide a su Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Estamos reflejando a Cristo, hermanos, en nuestra vida? Perdón que lo saque otra vez, hermanos, a memoria, pero pues es un ejemplo que siempre lo vamos a tomar y yo creo que siempre lo vamos a tener presente nosotros como iglesia. En aquella reunión congregacional donde pues se armó, hermanos, aquí dentro de la iglesia y que nuestros vecinos decían, ¿qué está pasando? Eso fue el comentario de los vecinos de allá afuera, que escuchaban todo. ¿Qué está pasando? ¿Que no son cristianos? Eso decían. Comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que ellos vean en nosotros reflejado a Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La mejor forma de predicar, hermanos, nuestro testimonio ante los hombres. Decía un jefe que tenía, cuando me dediqué un tiempo a vender unos equipos dosificadores de yodo, y él me decía, cuando un cliente te habla por teléfono a preguntar por nuestros equipos, ya tienes el 50% ganado. Ya, si no logras esa venta, pues algo pasa, dice, porque pues ya tienes el 50%, porque si él está llamando es porque tiene la necesidad. Lo mismo nos sucede a nosotros como cristianos, hermanos. Cuando un compañero de trabajo, de escuela, vecino, oye, ¿tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué no haces esto? Hermanos, ya tenemos el 50%. Nuestros hechos comenzaron a hablar. Esto que dice aquí la palabra de nuestro Dios, el que vivamos conforme a lo que Cristo nos enseña, está hablando para con los demás. Ya está el 50% de la predicación. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer por nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar cuando vemos que un hermano necesita algo? Miren, un ejemplo sencillito. Bueno, ahora nuestro hermano Abel está sentado allá atrás, pero el hermano que llega en ocasiones aquí a la iglesia, que se sienta ya hasta allá atrás y trae su mochila, y él normalmente viene por una ayuda económica, ¿sí? Porque lo necesita, ¿sí? Vemos que él está necesitado, ¿sí? Yo creo que él sí ha aceptado ya a Cristo como su Salvador, hermanos. Si ustedes estuvieran ahí un poquito cerquita de él, cuando está el mensaje, él está reflexionando en el mensaje, sacando sus deducciones, sus conclusiones, está poniendo atención al mensaje y diciendo, no, sí, esto por esto, esto por lo otro. Y ahí está metido en la palabra de Dios, se sabe algunas citas y textos, porque así los va repitiendo durante el tiempo que está
mencionando el mensaje, ¿sí? Y a veces, hermanos, cuando no está nuestro pastor, porque normalmente el pastor es el que lo atiende, él se queda así desconcertado porque no sabe a quién acercarse y nadie se le acerca a él para decirle si se le ofrece algo, si necesita algo. Ya a veces pues él mejor se acerca a uno y dice, oye hermano, fíjese que no traigo ni para mi pasaje o algo, ¿no? Y ya le comparte uno. Pero, ¿cómo estamos nosotros? Puse el ejemplo de él porque él es un ejemplo claro de alguien que necesita ayuda cuando viene, ¿sí? Pero, ¿qué tanto estamos nosotros atentos a ver o a saber o a involucrarnos entre nosotros mismos, hermanos, para saber si algún hermano está pasando por un momento de necesidad, por algún momento de angustia, de tristeza? ¿Qué tanto, hermanos, estamos dispuestos a sacrificar unos por otros aquí en la iglesia? ¿Qué sentimos, hermanos, en nuestro corazón cuando vemos o cuando ya nos damos cuenta que un hermano está pasando por un momento muy difícil? ¿Hacemos a un lado nuestros intereses y procuramos ayudarle? Dedicarle tiempo que sea, aunque no me dé tiempo de ir a comer, aunque no me dé tiempo de hacer lo que yo iba a hacer, para ver de qué manera puedo apoyar a mi hermano. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a dejar por el hermano que lo necesita? Yo creo que si contestamos esa pregunta, hermanos, podemos ver y podemos pensar en la comunión que pueda haber de unos para con otros. Y en el grado, hermanos, que estemos dispuestos a dar lo que sea necesario por el hermano que lo necesita, por el hermano que está angustiado, por el hermano que está pasando por un problema, por el hermano que está pasando por una necesidad. En ese grado, hermanos, mejorará la comunión que pueda haber entre nosotros. Solamente, hermanos, de esa manera, haciendo lo que Cristo hizo, podremos mejorar esa comunión y solamente de esa manera habrá comunión entre nosotros como cristianos. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias, Señor, porque podemos ver a la luz de tu palabra, Señor, el carácter de Cristo, cómo era Él, Señor, con los demás, con el necesitado, con el angustiado, aún, Señor, con el pecador, que Él no lo señalaba, sino teniendo misericordia de Él, Padre Santo, lo invitaba a cambiar, lo invitaba a ser otra persona, ofreciéndole el perdón. Dios, Jesucristo dio todo por nosotros, lo podemos ver y entender en tu palabra, Señor, cuando Él murió en la cruz por nosotros. Padre, en este momento yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir ese ejemplo, Señor, a que estemos dispuestos, Señor, a mostrar ese amor, Señor, los unos por los otros, a dar, Señor, lo que tengamos, lo que podamos, Señor, para con nuestros hermanos en Cristo, Señor. A involucrarnos unos con otros, Padre Santo, a saber si tenemos necesidad, si te estamos pasando por algún momento difícil, alguna tristeza, algo que nos angustie, que podamos por lo menos, Señor, orar con nuestros hermanos, compartir con ellos un versículo de la palabra, animarles. Ayúdanos, Padre Santo, para que involucrándonos, Señor, unos con otros, podamos ser de bendición, Señor, también unos con otros, Padre Santo. Por favor, Señor, ayúdanos a esto, Señor. Es
difícil, Señor, renunciar a nuestro yo, a lo que creemos, a lo que pensamos, Padre Santo. Por eso a veces cuesta trabajo avanzar como iglesia, Señor. Pero Padre Santo, ayúdanos a que podamos hacerlo, a que veamos todos hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin, que es alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que de esta manera también podamos servirte, darte la honra y la gloria que solamente tú mereces, Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo.